chicos, bienvenidos a un nuevo video de tus clases de mate. El día de hoy vamos a platicar sobre la derivación implícita. Antes que nada, algunas relaciones no pueden representarse por una función explícita. Por ejemplo, y cubo más 7y menos x cubo igual a 0. Entonces, la derivación implícita nos ayuda a encontrar la derivada de y con respecto a dx. Esto se logra al usar la regla de la cadena y considerarla como una función implícita de x. Revisemos qué es la regla de la cadena. Nos dice que si y igual a f de u es una función derivable de u y u es igual a g de x es una función derivable de x, entonces y igual a f de g de x es una función derivable de x y su derivada está dada por la derivada de y con respecto de x igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Si nosotros recordamos de nuestro formulario, una de las fórmulas que se asemeja a esta es la regla de las potencias combinada con la regla de la cadena. Veamos entonces los pasos para encontrar la diferenciación o derivada de una función implícita. Primero tenemos que derivar ambos miembros de la ecuación respecto a x. En el miembro izquierdo de la ecuación se agrupan todos los términos que contengan dy en dx y todos los demás en el derecho. Recuerden que esta parte también se puede escribir como y'. Después se extrae dy en dx o y' como factor común en el miembro izquierdo de la ecuación. Finalmente se despeja dy en dx. Determinemos la derivada de la función implícita siguiente. La función es x cubo más y cubo menos 6xy igual a 0. Entonces el primer paso nos pide derivar ambos miembros de la ecuación respecto a x. ¿A qué se refiere con ambos miembros? Tanto al miembro izquierdo como al derecho. Nos quedaría de la siguiente forma. Derivamos x cubo con respecto de x, derivamos y cubo con respecto de x, derivamos 6xy con respecto de x y derivamos 0 con respecto de x. Si empezamos a derivar, observamos lo siguiente: la derivada de x al cubo es 3x cuadrada. Después tenemos y cubo. Apliquemos entonces la regla de la cadena. Nos dice que para derivar y cubo tenemos que derivar y cubo con respecto de y posteriormente multiplicarlo por la derivada de y con respecto de x. Así que la derivada de y cubo con respecto de y sería 3y cuadrada. Y la derivada de y con respecto de x podemos colocarlo como y'. Observemos que esta parte se asemeja con una de las fórmulas de derivación que ya conocemos, que dice que la derivada de u a la n es igual a n que multiplica a u elevado a la n menos 1 y multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Entonces tenemos n, que es 3, por u a la n menos 1 y por la derivada de u. Finalmente, la derivada de 6xy resulta en 6xy' más 6y. Esto es debido a que tenemos una multiplicación de funciones, u por b. Así que tenemos u, que es 6x, por la derivada de b, que sería la derivada de y, más b, que es en este caso y, por la derivada de u. De una fórmula que ya conocemos y que dejo en la parte de aquí abajo. Y finalmente solo tenemos que igualar a 0 porque la derivada de 0 sigue siendo 0. Después podemos simplificar todo multiplicando el negativo por los dos términos que están aquí y nos quedaría de la siguiente forma. El siguiente paso nos pide agrupar los términos. Nos menciona que del lado izquierdo agrupemos aquellos que tengan la derivada de y del lado derecho los demás. Y del lado izquierdo, obviamente, extraer el factor común y'.
En este caso, si extraemos ese factor, nos quedaría de este modo. Después tenemos que despejar la derivada de y o y', quedándonos en menos 3x cuadrada más 6y dividido entre 3y cuadrada menos 6x. Y podemos simplificar aún más nuestra ecuación resultante, quedándonos de la forma y' igual a menos x cuadrada más 2y entre y cuadrada menos 2x. Observemos la gráfica de la función y encontramos que su derivada entonces es menos x cuadrada más 2y entre y cuadrada menos 2x. Si nosotros quisiéramos encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto es el punto 3,3, basta con sustituir estos valores en nuestra función derivada, resultándonos en la pendiente igual a menos 1. Así que si trazamos una línea que tenga pendiente de menos 1 y que pase por el punto 3,3, nos queda de la forma siguiente. Precisiones. Si una ecuación en x y y determina una función y igual a f de x y si esta función es derivable, entonces el método de la derivación implícita permite obtener una expresión correcta para la derivada de y con respecto de x. La siguiente precisión nos dice que si se puede despejar la variable y, entonces la función explícita y igual a f de x que se obtenga puede derivarse en la forma acostumbrada. Presentemos para este caso y ejemplificar las dos precisiones la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Si recuerdan, esta relación no es una función y describe un círculo. Pero podemos separar despejando la variable y en dos funciones distintas. Una para aquellos valores que correspondan a y desde 0 hasta 5 y otra para valores desde 0 hasta menos 5. Las gráficas serían las siguientes. Y ya sea comprobando la derivación implícita en la ecuación inicial o la derivación acostumbrada en alguna de las dos funciones de abajo, nos resultaría a menos x entre y. Esa sería la pendiente de la recta tangente a cualquier punto sobre nuestras gráficas. Y bueno chicos, con esto concluyo el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video.